Vamos a acercarnos un poquito más al proceso del aprendizaje basado en proyectos. La historia empieza con el enunciado del proyecto, que como digo debe ser un proyecto ambicioso, que los alumnos perciban como potencialmente vendible, si puede ser conectado con la realidad, que puedan relacionar con el mundo que les rodea en ese momento. Bien, todas esas características ideales del proyecto. Entonces los alumnos tienen que plantearse qué sabemos y qué debemos aprender. Claro, habrá que aprender algo más para poder abordar ese proyecto. Entonces se establecen y llevan a cabo un plan de aprendizaje. El plan de aprendizaje puede ser, pues venga, habrá que hacer estas 3 cosas. Pues uno tiene que ir a la biblioteca a documentarse sobre esto. Otro tendría que leerse los 3 capítulos del libro. Y otro tendría que ir a hablar con el catedrático o incluso ir a hablar con 2 o 3 personas de la empresa, de empresas potencialmente interesadas para acabar de concretarlo. En fin, pues eso. Se enumeran las tareas que hay que hacer, se hacen esas tareas, se aprende lo que haya que aprender y entonces se revisa el enunciado del proyecto a la luz de los aprendizajes cosechados y uno se vuelve a plantear qué sabemos ya y qué más debemos saber y se itera en este proceso virtuoso cosechando, como digo, el aprendizaje que se requiere para que el proyecto acabe bien. Este trabajo, los alumnos están en grupos, en equipos, aunque técnicamente no hay nada que impida que esto sea un proceso que se ejecuta de manera individual, cada alumno con su proyecto, pues nadie se le ocurre hacer esto de manera individual, por 2 razones. La primera es porque se pierde la mitad de la riqueza de todo el proceso que representa trabajar en equipo. Toda la parte de aprendizaje de trabajar en equipo se pierde, ¿no? Y parte de la motivación que representa estar embarcado en una aventura con tus compañeros de grupo. Y por supuesto, si el proyecto individual no va a poder ser tampoco muy ambicioso y por tanto se reduce la posibilidad de que sea potencialmente vendible. En fin, a nadie se le ocurriría esto. Además, ya para acabar, uno tendría mucho más trabajo supervisando el trabajo de los proyectos de individuales de toda la clase, ¿no? Así que esto se hace en equipos. Ya hablaremos de tamaño de equipos, etcétera, ¿no? Y el rol del profesor pues es formular buenos proyectos, es decir, proyectos que no pueden acabar bien a menos que el alumno aprenda lo que yo quiero que aprenda. Eso es un buen proyecto. Aparte de que tiene que ser, como digo, una vez más, atractivo, potencialmente vendible, ambicioso, etcétera. Tiene que facilitar el proceso, asegurarse de que encontrarán en la web todavía esa página web que contiene esa información tan valiosa, o asegurarse de que cuando vayan a hablar con el catedrático, pues este les va a recibir cordialmente. Y finalmente tiene que hacer mucho trabajo de dar feedback, cosa que es imprescindible en cualquier modelo docente, sea cual sea, dar feedback a los alumnos para que puedan ir rectificando lo que no están haciendo bien. Pero en este escenario en el que el alumno ejercita mayores dosis de autonomía, pues sobre todo al principio hay que estar encima y darles feedback frecuente, pues es una tarea importante del profesor en este escenario. Bien, este es el planteamiento general. Hay compañeros que dicen, bueno, pero de verdad tenemos que darles tiempo para que ellos descubran lo que tienen que aprender cuando ya está muy claro qué es lo que tienen que aprender, ya se lo digo yo. Bueno, pues es verdad, a lo mejor en primeros cursos donde todo tiene que estar un poquito más guiado porque su nivel de autonomía es inferior, pues a lo mejor esto de descubrir qué debemos aprender, pues ya se lo dice el profesor, pues mira, para poder avanzar en este proyecto ahora tendréis que aprender pues cómo se define una estructura de datos de tipo lista, cómo son los algoritmos de no sé qué y cómo se trabaja con una base de datos. Yo ya os digo lo que vais a tener que aprender y en todo caso os facilito el proceso, pero no vamos a perder 2 semanas para que descubráis entre todos que tenéis que aprender bases de datos, ya os lo digo yo. Eso puede ser así al principio, en los primeros cursos, luego ya más adelante nos acercamos a este modelo en el que efectivamente forma parte también de la responsabilidad del alumno el descubrir al menos una parte de las cosas que tiene que aprender porque nadie se lo ha dicho que tenía que aprender de esto. Y luego otra cosa relacionada con esto es la siguiente. Si un proyecto
un buen proyecto es aquel que no puede acabar bien, a menos que el alumno aprenda todo lo que yo quiero que aprenda, pues entonces tengo un problema. A lo mejor hay algún tema del curso que no hay manera de que aparezca en ningún proyecto. Y entonces eso puede generar un conflicto, ¿no? Yo quiero hacer aprendizaje basado en proyectos, pero no hay ningún proyecto en el que tenga que meter este tema. Eso me lo decía un compañero. Mira, para mí el tema más importante es el tema 7. Y llevo años intentándolo y no hay manera de encontrar, de definir un proyecto en el que entre bien el tema 7. ¿Qué puedo hacer? Y entonces le digo, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es revisar la importancia del tema 7, porque es que si no se te ocurre ningún proyecto interesante donde se use el tema 7, pues a lo mejor es que no es tan importante el tema 7, ¿no? Esa es la primera cuestión. Si a pesar de todo insistes en que es importante el tema 7, bueno, pues trata el tema 7 por separado, ¿no? Por ejemplo, a mitad de curso, bueno, vamos a tomarnos una semana de descanso en el proyecto y la vamos a dedicar a estudiar el tema 7, del cual os pondré seguro un par de preguntas en un examen, ¿no? Así que venga, os doy la lección del tema 7 y los ejercicios del tema 7. Y la semana que viene seguimos con el proyecto. Pues nada, no hay ningún problema para hacerlo así. Muy bien.